Entra ya conectado nuestra nueva invitada. ¿Quién es ella, Meneca? Hola, buenas tardes. Bueno, Sandra, me toca a mí presentarte. Un gusto contar con vos hoy en nuestro programa. Sabé que este es el bloque previsional, así que por eso en tu rol de especialista en violencia y en particular en la violencia familiar en los adultos mayores, nos pareció sumamente importante tu aporte. Déjenme contarles brevemente, porque no solemos decirlo, pero Sandra es una súper especialista que tenemos invitada, una súper invitada, así que déjenme decirles que Sandra es licenciada en psicología, especialista en violencia familiar, gerontóloga, tiene una maestría en gestión de servicios gerontológicos, es prosecretaria y jefa de la Oficina de Violencia Doméstica en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, miembro fundadora y actual vicepresidenta de la Asociación Argentina de Especialistas en Violencia Familiar. Así que hoy es un lujo tenerte. Bienvenida, Sandra, muchas gracias de participar de nuestro programa. Bueno, al contrario, gracias a ustedes por invitarme y gracias por tomar el tema, ¿no? Que tanto nos preocupa a nosotros. Mira, yo creo que la primera pregunta, empiezo yo, pero después mis compañeros seguramente van a seguir. Creo que vos vas a tener datos concretos. Para mí es claro que nadie mejor que vos en tu rol de jefa de esa oficina de uno de los órganos de gobierno más importantes como es la Corte Suprema, para contarnos realmente cuáles son los datos, cuánta es la violencia que vos ves, cuánto se denuncia y cómo afectan las relaciones familiares de violencia en los adultos mayores. Claro, bueno, la verdad es que sí, lo que podemos decir ahora es que desde hace 14 años que está el proyecto de la Oficina de Violencia Doméstica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la diferencia es que podemos medir, que antes siempre nos preguntaban, pero ¿hay más o no hay más violencia ahora que antes? A ojos vista pareciera que hubiera más, la diferencia es que ahora sí podemos medirla. Hace 14 años cuando abrió la oficina, el porcentaje total de denuncias de personas mayores era del 0,01 del total. Hoy, 14 años después, es un 5% del total, lo cual parece una cifra menor, pero no lo es tanto, porque eso quiere decir que entre 70 y 100 personas mayores están denunciando mensualmente malos tratos por parte de su familia. Entonces, esto preocupa porque el crecimiento es exponencial y porque los cuadros que empiezan a aparecer no solo no se detienen, sino que no retroceden tampoco, ¿no? Entonces, la oficina, uno de los objetivos principales que tuvo la Corte en aquel momento, que por acordada se creó con esta función, es poder generar estadísticas para poder implementar políticas públicas en función de la demanda de esta situación. Y hoy por hoy esto está, digamos, son datos públicos, se pueden abrir las páginas y mirar cuántas son las cantidades, no solamente de adultos mayores, sino de toda la población respecto a esta problemática particular. La verdad es que esos números son alarmantes, sobre todo sí, pensando que es difícil ver o pensar que un adulto mayor quizás se anime a denunciar incluso a alguien de su propia familia, con lo cual debe haber un montón más que no denuncian y que incrementan esos valores. Tal como vos decís. Otra pregunta te diría, ¿y cómo afectó esto la pandemia? O sea, ¿vos notaste que esto se incrementó en la pandemia con la cuarentena? No, tal como vos decís, hay una cifra negra que no hay que olvidar, que son todas aquellas personas que no pueden acceder a hacer una denuncia, porque la persona mayor que va a denunciar es la que es autónoma, autoválida y que tiene la capacidad de llegar. Llegan de los 48 barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No hay ningún barrio que esté exento de la problemática, ninguna comuna. Y más allá del prejuicio o de lo que pensamos de que las personas mayores no hablan o que les da vergüenza o que les da culpa denunciar, igual que a otras personas de otras edades, porque a nadie le gusta decir que está siendo maltratado por su familia, por su pareja, por su hijo. Otra de las cuestiones preocupantes es que dentro de los cuadros de maltrato a las personas mayores, primero el 78% de las denuncias son de mujeres mayores. Mayores decimos 60 años y más, y hemos tenido denuncias de hasta personas de 94 años que habían pasado los últimos 64
en una relación sin nunca decir que habían sido maltratados por su pareja. Pero insisto, lo que más preocupa en este momento es que el crecimiento exponencial es del maltrato de hijos a padres. De hijos a padres, que esto está duplicando la violencia en la pareja. Entonces ahí ya estamos en un fenómeno relativamente nuevo, porque digamos, nuevo es el crecimiento también de la población mayor. Estamos hablando de una población de 700.000 habitantes casi mayores en la ciudad de Buenos Aires. Argentina tiene entre el 10 y el 13% de mayores. Son 7 millones de personas. La Organización Mundial de la Salud dice, de todo el mundo, el 6% está siendo maltratado diariamente por su familia. Ahora, ¿qué pasó en la pandemia? Me decías vos, con la familia, con los mayores y con esto que dice la Organización Mundial de la Salud. Hubo distintas reacciones en los distintos países. En el nuestro, primero, no pudieron salir a denunciar, porque era tanto el temor, digamos, ¿no? Y la restricción social que había de poder salir, que en nuestro país particularmente, primero bajaron las denuncias, claro, y después se incrementaron. Lo terrible es, digamos, cuando nosotros hablamos de maltrato a adultos mayores, no solamente hablamos de violencia emocional, física, financiera, que es la que la mayoría de la gente piensa, que le hacen firmar la documentación, que le toman la jubilación. Digo, lo más terrible de lo que nosotros estamos conversando ahora es que se producen femicidios de madres, que también es un fenómeno nuevo que no está difundido. En los primeros 3 meses de pandemia murieron 13 mujeres mayores en la ciudad, en el país, de las cuales, en los primeros 3 meses, de las cuales el 50% fue en manos de sus hijos, y un sobrino y un nieto. Y estamos hablando de todas las clases sociales. Por supuesto que tiene que ver con la densidad de población. Nuestro país tiene la mayor concentración de población en 9 ciudades, de manera tal que cuando hablamos de violencia, hablamos en general de violencia urbana. O sea que las políticas que pensamos y la accesibilidad tiene mucho más que ver con planificar en las ciudades, porque como todos sabemos, vivimos muchos más en ciudades que en el campo en Argentina. Y estos femicidios se produjeron en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Córdoba, digamos, ¿no? O sea, los datos son claros, sabemos quiénes son, dónde están, cómo está produciéndose la problemática, cuáles son las características de las vejeces múltiples que tenemos ahora, cuáles son los perfiles de esos hijos y de esas parejas. Pues esto no empieza, la violencia y el maltrato hacia una persona mayor, no empezó ahora, o antes de ayer o el año pasado. Cuando uno habla con una madre de 60, 70 años y empieza a tomar la denuncia, el dispositivo de la Oficina de Violencia es un dispositivo muy particular, en donde cada equipo está conformado por 3 profesionales, trabajador social, psicóloga, abogada, que a la par que toman la denuncia confeccionan un informe de situación de riesgo que inmediatamente pasa a un juzgado e inmediatamente toma medidas de protección. Claro, esa era la pregunta como obligada que te íbamos a hacer. ¿Cuáles eran las medidas que ustedes tomaban? ¿Y claro, nosotros lo que hacemos es preparar toda la información para que los jueces puedan cumplir en tiempo y forma con la legislación de violencia que dice que en 48 horas hay que tener una medida, que es otro de los motivos de la creación de la oficina, que no se tomaban medidas porque no habían equipos. Nosotros somos 186 profesionales trabajando todos los días, todo el día. La oficina no cerró nunca ni un minuto desde que abrió. Entonces, el procedimiento es ese, ya se utiliza la forma digital. Todo lo que es el legajo de esa persona pasa de manera digital a un juzgado y se resuelve entre 20 minutos y 48 horas una medida de protección, que puede ser sacar a la persona que ejerce violencia del hogar, poner una prohibición de contacto y acercamiento, tener un botón antipánico y otras medidas que, bueno, evaluar todo el tema que tiene que ver con internaciones, porque en el 90% de los casos de los hijos que están maltratando hay una problemática, hay un perfil que tiene que ver con una problemática adictiva. Tenemos consumo de marihuana y de cocaína como general, digamos, en ese perfil. Son personas entre 35 y 50 años, no estamos hablando de chicos que le pegan a los padres o que se enfrentan a los padres para discutir. Estamos hablando de un perfil de madres que viven a veces solas con estos hijos, que han tenido relaciones muy lábiles,
¿no? En sus vidas de pareja, que no han tenido estabilidad en la escuela, no han tenido estabilidad en la formación, ni tampoco en el trabajo, ¿no? Entonces es este perfil y bueno, y hay que insistir en poder trabajar con este otro, porque por un lado en la ciudad de Buenos Aires sí se cuenta con el programa Proteger, por ejemplo, que es son dispositivos de asistencia, de prevención, de capacitación que tiene el Estado para la población y para las instituciones. Pero hay que trabajar como mucho más también con esta otra parte, digamos, ¿no? No solo con la parte de las personas mayores, sino también con lo otro, con las parejas, con los hijos, porque si no, no podemos producir modificaciones y después vemos en los medios lo que vemos es, bueno, pero la señora le abrió la puerta, el señor volvió, la justicia no hizo nada. La justicia tiene el límite de la medida cautelar en ese punto y se cumplen. Siempre digo, a nadie le tiembla, a ningún juez le tiembla el pulso para dictaminar que no se acerque por un tiempo, que haga un tratamiento, que tenga un botón antipánico, pero la medida cautelar es poner un freno en un momento para iniciar otras medidas que modifiquen muchos años de la situación de vida de muchas personas, que tiene que ver, por supuesto, con un atravesamiento cultural que tenemos nosotros, porque si no, no estaríamos hablando de estos números, no estaríamos hablando de estos números. Nosotros estamos hablando de 1000 denuncias por mes en la oficina. Ay, terrible. Hemos llegado a tener 50 denuncias diarias de violencia familiar. Entonces son números que empujan a pensar que hay que hacer modificaciones radicales, ¿no? Que esto es un tramo del camino, de la ruta crítica de una persona que padece esta situación. Claro, Sandra. Perdón, Ignacio. ¿Te dejo? Bueno, Sandra, Mercedes Novillo te habla, ¿cómo te va? Mira, hola, buenas tardes. Un dato horripilante que diste hace un rato, bueno, ya creo que lo contestaste, pero porque te iba a preguntar si entre los psicólogos o centros de psicólogos hay alguna explicación para este aumento de la agresión de hijos a los padres. Vos hablaste del consumo de drogas. ¿Hay alguna otra razón que pueda explicar esta cosa tan horrible? Lo que puedo aportarte tiene que ver con reflexiones propias, personales y del orden de lo social, de lo sociológico, de lo psicológico. Digo, de un tiempo a esta parte hemos posiblemente modificado las conformaciones familiares de manera tal que no ha habido una adaptación a esas conformaciones familiares. Tuvimos la familia tradicional con la autoridad posicionada en el paterfamilies. El que decía hasta dónde se podía llegar era el padre. Ahora nos preguntamos y reflexionamos, con las familias ensambladas, con las familias monoparentales, con las familias monomarentales, con las familias de vientres de alquiler, digo, ese lugar del que ponía el límite, ¿a dónde pasó? Pasó al novio de la mamá, pasó a la pareja del papá, el que te dice hasta acá podés llegar y de acá no podés pasar, primero. Segundo, la escuela ha perdido un lugar de autoridad y respeto importante, bastante importante. Hay un cuestionamiento, hay una pseudo-democratización de lo que tienen que ser los vínculos de respeto, de autoridad. Segundo. Tercero, tenemos una problemática mundial de embarazos adolescentes, no es solamente una problemática argentina, en donde hay una situación de roles indiferenciados. Cuando hay embarazos adolescentes y nacen niños, la pareja va a vivir con la pareja de los padres de ella o de los padres de él, y entonces ahí hay como una crianza en donde los roles no están tan claros. Otra vez, el límite, ¿quién lo pone? Soy la mamá, soy la hermana, mi mamá es la mamá abuela, ¿no? Esta es otra problemática. Y después también un límite fundante para las personas es el Estado. Nosotros vivimos en un país en donde el cuestionamiento al Estado, a la autoridad del Estado, es fuerte, ¿no? Yo creo que desde que nací, que el Estado siempre ha sido cuestionado como corrupto. Entonces, digo yo, si vos creces desde el momento en que naciste hasta el momento en que te haces adultos, con límites tan borrosos de dónde está la autoridad, hasta dónde podés llegar, entonces es más posible que estas cosas ocurran. Y es gravísimo, porque cuando vos rompés la primera barrera, que es pegar a tu mamá, o insultar a tu papá, o empujarlos o sacarle la plata, ya no hay más barreras, porque es un límite muy primario el que tenemos con respecto al respeto a los padres.
y hay una cadena intergeneracional que se rompió. Hay una transmisión intergeneracional de cuidado, un código de cuidado que está roto. Porque yo siempre digo, yo no soy de otro siglo, tengo 54 y cuando yo era chica, digo, la persona mayor del barrio sacaba la silla, crecí en el conurbano, ponía la silla afuera, yo estaba jugando afuera y por ahí la señora te decía, nena, anda para adentro que ya viene tu mamá o tu papá de trabajar, ¿no? Y entonces en esta anécdota lo que yo digo es que había un código comunitario de cuidado, porque esa señora no era familiar mía, pero sin embargo me cuidaba, estaba mirando a la niñez del barrio y yo tampoco tenía una orden de decir a esa señora le tenés que hacer caso. Nadie me había dicho a esa señora le tenés que hacer caso. Pero le hacías caso. Claro, pero es una persona mayor. ¿Cómo yo iba a dudar de que mi vecina mayor, no me iba a decir algo por bien a mí? Entonces, ese código y esos pactos de que nosotros cuidamos a las siguientes generaciones para que nos devuelvan cuidado a nosotros, para que dispongan que nosotros seamos cuidados, me parece que se quebró en algún momento, por los números que estamos viendo y por estos fenómenos, pero es imposible que 13 personas o 7 personas maten a la madre. No aparece en ningún lado, aparece la inseguridad de las personas mayores cuando roban, ¿no? Tenemos un problema en la comunicación respecto de esto y además que seguimos comunicando y hablando de una persona mayor que ya no existe, de representaciones de personas mayores que ya no son personas mayores. O sea, ninguna persona mayor usa rodete, ni se arrastra, ni está la viudita que lo van a... ¿no? Los mayores de hoy son otros mayores, son mayores que están en transición o estamos en transición de encontrar proyectos, vitalidad, sustituir las cosas que hacíamos por cosas que nos siguen dando placer, digamos, ¿no? Estamos todavía en ese hoy otro hay gente lugar. que hablan de los abuelos en vez de... Claro. Eso es terrible, ese viejismo hay que eliminarlo totalmente, porque si no seguimos hablando de los abuelos. Llamamos a las personas por los roles que tienen, es como el mamita, ¿no? Claro. Y además el diminutivo para las personas mayores. Abuelito, con la comidita le paso el pañuelito, porque tal vez el diminutivo en el discurso, que infantiliza. Totalmente. Ignacio. Sí, la pregunta mía era, una persona que sufre violencia, con lo difícil que resulta para alguien tener que salir de su familia, ir a denunciar a alguien de su familia y después la dificultad práctica que tiene resolver eso. Que tenga ese problema, ¿a dónde acude? Si está en la ciudad de Buenos Aires, puede venir a la Oficina de Violencia Doméstica, que es el Poder Judicial, y lo que hace es decir lo que está padeciendo, digamos. Va a ser evaluada y después va a tener las medidas, si el juez o la jueza dispone. ¿Ubicada dónde? ¿Perdón? ¿Ubicada dónde? Digo, para que sepa nuestra audiencia. La Oficina de Violencia Doméstica está en la calle Lavalle 1250 frente al Palacio de Tribunales. Es un edificio propio. Después tenemos el programa Proteger, que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que también tiene servicios de orientación y asistencia en todas las comunas y pueden ir, solicitar asistencia y ver cómo desentrañar el problema y cómo se lo puede acompañar de equipos interdisciplinarios. El PAMI recientemente, el año pasado también, porque la verdad es que nosotros tenemos también esta posibilidad para nuestras personas mayores. Tenemos el 94% de personas con cobertura, digamos. Entonces, el PAMI implementó un servicio, por el momento está físicamente en el barrio de San Telmo, pero creo que es una idea de federalizar, ya hay un número de teléfono, etcétera, un servicio de asistencia y de seguimiento grupal, individual, para las personas mayores de la obra social, del PAMI. Así que en ese punto hay una cobertura. En el resto del país, la Secretaría de Tercera Edad, las direcciones de tercera edad, los servicios de género de otros van absorbiendo lo que tiene que ver, pero creo que específicamente es el Proteger el único que hay en toda la República Argentina, digamos, desde el Estado. Después sí hay muchos programas de capacitación y hay muchos proyectos en todas las provincias donde va aprendiendo. También hay juzgados con especialización en violencia de género, juzgados con especialización en violencia familiar, digamos, ¿no? Cada vez se va abriendo más el tema porque es lo que tenemos delante, o sea, el envejecimiento poblacional, cuando nos preguntamos cuáles van a ser los desafíos de tener una población mayor tan grande, esto es parte de ese desafío, la vulneración de derechos cotidiana era parte de eso.